Increíble, me encantó. Espectacular. Mirá, zócalo nuevo, arranque nuevo. Arenita, veo una duna. Arenita, Hay hay una duna. Hay una duna ahí. Hay una, lo que no hay es conductor, ¿verdad? Sí, ¿dónde Silla está? vacía para Colo Gennarelli. Todo bien con enero, pero... ¿Le mando mensaje o...? Pará, tierra, ¿y la dueña dónde está? La dueña del bar Porque no ponele está, que Colo Pelusa. llega, pero ¿la dueña dónde está? No, igual me parece más problemático no tener conductor que no tener a Pelusa, ¿no? Algo hay que hacer. Dale. ¿Yo qué? Tomá la Dale, Daro. Nos falta el dueño del bar. Nos falta el que trabaja en el bar, porque también, ¿dónde está Valdemar? Dios Pero el mío. serrucho está intacto, ¿no? Poné un serrucho, si tenés ahí, poné un Igual te serrucho. digo que una mesa de bar de 3 es ideal. Es bien mesa de bar. Es ideal. Igual tenemos una sorpresa para dentro de un ratito que está en camino, ¿no? Sí, hay una sorpresa, está al caer. Está al Perdón. caer alguien, pero antes de eso, Sí. Déjame un segundito. ¿Qué pasó? Déjame un segundito. Porque le tengo que poner lentes de sol. Porque la verdad que me encandiló el sol de la polémica. ¿Vieron esto? Lectura de verano. Lectura de verano. Sofía Romano, el sol de la polémica. ¡Ay, mamita! Pero pará. ¡Ay, mamita! Ay, Igual mamita, pará, el porque sol de la polémica. Lo hizo como una suerte de homenaje además al Indio Solari. Mirá, está Hay como- algo del Indio Solari. Hay algo del Gracias, Indio Sofi, Solari. por eso, pero no me voy a olvidar de esta carta que No. acabas de utilizar. Gracias igual por este reconocimiento que me estás haciendo el en sol de la pantalla. polémica. ¿Qué te gustó? parece? ¿El título te gustó? Me encanta. No lo elegí yo, por supuesto. ¿Te sorprendiste cuando viste el Me título? sorprendí Tomá, cuando vi lectura de el verano. título, lo tomé de un lugar romántico, como de la luz, del brillo, Sí. ¿no? De esa golden hour que puede llegar a aportar Ajá. muchas veces el atardecer. Golden hour de es ese un frase. lado, ¿Y dónde de ese vacacionaste, lado. Golden Hour? ¿Dónde estuviste? Contanos. Estuve, en realidad estas fotos son en Playa Grande, antes de Piriápolis, y después seguí de largo para Punta del Diablo. Así que puedo hablar de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Rocha en este momento. Bueno, porque en un ratito vamos a hablar con William Dialuto, que es movilero, está en Rocha. Hubo una polémica, no sé si la vieron ustedes, si vieron los videos. Policía reprimiendo a varios artesanos. Aparentemente, por las noticias que trascendieron, hay 4 que están detenidos. Veremos ahora A los si gritos. siguen detenidos. O sea, hay acusación de desacato, ¿no? Derecho, y además se acusa a Martín Rodríguez, integrante de la Intendencia de Rocha, de reprimir durante varios años a estos artesanos. Así que en un rato vamos a tener a William como movilero, pero también vamos a tener a Rodríguez para responder, ¿no? Sí, una persona que también estuvo desde hace años, como bien decías, Daro, antes vinculado a Cabildo Abierto, expresando que algunas cosas para él se tienen que terminar en este departamento. Y tiene que ver también con algo de lo sucedido, que es qué pasa con los vendedores ambulantes, qué pasa con los artesanos, qué pasa con las personas que están en el balneario y que ocupan y no alquilan o no tienen una propiedad. Entonces me parece que va a estar interesante por ese lado también saber qué piensa hoy, ¿no? Martín Rodríguez. Vieron que la izquierda y la derecha a veces son geográficas, ¿no? Porque uno es tolerante, es liberal, ¿no? Mucho cuando lo tiene lejos, el problema. Hasta que llega al lado. Cuando estás en la playa y tenés al lado al grupo con la música a todo lo que da, al vendedor ambulante y demás, ¿qué tan tolerante sos? ¿Sos realmente tolerante o no? Vas al boliche, pero cuando tenés una casa a 2 cuadras del boliche, llamás a la policía y pedís Claro. que se vaya. Todos fuimos jóvenes Claro. y jodimos hasta las altas horas de la noche, ¿no? Con la música alto, con todo. ¿Qué pasa cuando te volvés el viejo de al lado? Y Claro. tenés al lado a los chiquilines en esa. No, Bueno. y después está el concepto de, bueno, mi libertad empieza cuando termina la del otro, ¿no? O sea, ese punto que me parece que es clave por detectarlo, de también hasta dónde va la libertad de la otra persona y en dónde empieza la mía. Claro. Y después tenés todo lo otro que tiene que ver con el negocio del turismo, ¿no? Y cómo hay que fomentarlo y cómo no hay que derribarlo. La en Pedrera, algún sentido. caso paradigmático, Sí. ¿no? Que todos conocíamos el turismo de la Pedrera, que era mucho chiquilín, mucha joda, mucho joven, y que eso a los veteranos y a la familia Porque les había molestaba. exacto, porque había mucha familia también. Pará, y después vamos a hablar con Ángel Arellano, capaz que ustedes lo conocen porque hace varios años que está en Uruguay, es doctor en ciencia política, pero además es el presidente de la Cámara Venezolano-Uruguaya, y con Gustavo Becerra, referente del Comando Venezuela-Uruguay.
¿Por qué? Porque es el cuarto día ya pasaron 4 días desde que Estados Unidos tiene detenido a Nicolás Maduro. Evidentemente es un tema que no para. Te diría que es el suceso del año, pero recién No, es el pero 6 de sí, enero, es ¿no? el Pero suceso. Dale tiempo a Trump. Capaz exacto. que viene otra de estas, ¿no? Vamos a ver cómo lo viven los venezolanos que están en nuestro país, ¿verdad? Y que lo están viviendo y cómo lo están ¿Y viviendo. qué les parece a los venezolanos las cosas que Sí. opinamos nosotros los uruguayos? Totalmente. Por ejemplo, ustedes que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Hablan de este tema de Venezuela entre ustedes, con los venezolanos que conocen, con su familia, porque capaz que hay algún venezolano caliente que dice, che, ustedes hablan de esto con liviandad. Perdóname, veo gente en la puerta. ¿Me puedo arrimar? A ver, permiso, voy a abrir la puerta. Porque veo que hay... ¿Qué nombre dice en la revista? ¿Quién está arriba tuyo? Cristian Font. ¡El señor Cristian! ¡Gracias, parece! Impresionante. No sabía que ustedes eran capaces de hacer esto. Es impresionante. O sea, ponen a 2 personas en una revista y las 2 personas se materializan. Increíble. En el mismo programa. Ay, Cristian, ¿cómo andás, querido? Feliz Como año. Walde que lo presenta Feliz Jorge, año. la ¿Cómo Hueso. estás? ¿Cómo estás, San Sofía? Baltasar, bienvenido. Todo. Un poco de estrella igual, ¿no? Porque llegaste un par de minutos está en un tarde. momento de estrellato. Entiendo que Sí. estás arriba, Cristian, pero... ¿De qué? Y bueno. Todo lo que estás en sube un gran puede- momento. ¿En qué andaba? ¿Dónde ¿En qué estaba? andabas? Estaba en el local de ensayo de Murga Falta y Resto. Pa. Estaba rodeado, Y te trajimos. estaba rodeado de gente, digamos, bastante más estrellada. No, estrellada no, de estrellas mayores que yo. Pero bueno, imaginen el Flaco Castro, Pinocho divino. Rutín, Pitufo Lombardo, Alejandro Balvis. Y bueno, estábamos por salir al aire y nos pusimos a ver el Ramírez. Bueno, pero pará, no es que Cristian es un invitado ni que va a venir a hablar de la falta o del Ramírez, No, sino para que nada. bienvenido Cristian Font a Polémica en el Bar. ¡Muchísimas gracias! Bienvenido Cristian Font a Polémica en el Bar. Polémica en la versión veraniega. Polémica en el mar. Polémica en el mar. Polémica en el mar. Cristian, una pregunta porque venís de ahí. ¿Qué hace un letrista de carnaval a esta altura que el sábado sucede lo que todos sabemos, lo vamos a conversar durante el programa, la invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Qué hace? ¿Lo mete, Yo no creo lo que mete? Lo primero que hace un letrista es festejar. Porque claro, sí, porque, a ver, en esta etapa de acá a que comience el concurso, los letristas todo el tiempo están viendo, cambiando. Es la parte donde ya te cansaste de todo lo que venís cantando Claro. y decís, ¿qué meto nuevo? Y de repente aparece así, el titular que rompe los ojos. Pero y lo ahí, van a bueno, hacer todos también. Sí, claro, No, es claro. como tenés que encontrarle la vuelta para pero hacer por algo ejemplo, diferente. capaz que no le encontrabas la vuelta a una cuarteta, decís, ¿y desde dónde la agarro? Y aparece algo así, te rompe los ojos y bueno, tenés que tratar de la manera de incorporarlo. Pero no pasa que a veces el espectáculo como que corre de atrás. Yo qué sé, pienso, a veces vas al carnaval y yo qué sé, ¿cuánto paga de que vamos a ir al carnaval ahora esta temporada? Y van a hablar mucho del conflicto en Medio Oriente y poco Todo. del de Venezuela. Hasta ahora, de lo poco que vengo viendo, todas. Todas bueno. hablan del conflicto de Medio Oriente. ¿Ninguna Estamos habla de hablando- Venezuela La antes de teoría- esto? no, se menciona, sí, se menciona. Sí, pero me parece que sí, porque eso No, es va un tema, seguro. pero Por eso digo. ahora me parece que cobra otro vigor, digamos, está más caliente el tópico. Y a ver, prueba de esto es el programa que tenemos hoy. Y los invitados que ya están en la vuelta y que Totalmente. se salen de la vaina. Totalmente, como decía bien Cristian, Ángel Arellano y Gustavo Becerra, porque tenemos que hablar de lo que pasó en Venezuela. Y hoy fue un día muy especial. A ver, vienen siendo 2 días importantes también a partir de que Delcy Rodríguez, la nueva presidenta en Asunción hoy de Venezuela, y hoy una reunión muy importante de la Comisión de la ONU, en donde también se discutieron varios temas que tienen que ver con la seguridad mundial. Un bloque y otro bloque defendiendo la intromisión de Trump en Venezuela y otro bloque criticando, ¿no?, esto de alguna manera de la soberanía o de perder soberanía dentro de un país. Es que los avisos de Trump fueron muy explícitos. La Unión Europea ya cerró fila en torno a Groenlandia. Delcy Rodríguez, que además de presidenta, es vicepresidenta y ministra de hidrocarburos. Digo, por la duda, para la gente que dice que no se trabaja, tiene 3 cargos distintos. Totalmente. Bueno, pará, ¿y vos cómo pasaste? ¿Cómo arrancaste vos el año? Muy bien, muy bien. Acá incorporado a la familia de Casa Saeta. nueva. Casa nueva, Claro. ahí está. No, feliz, la verdad, contento. Y aparte de nada, hacer carnaval, espectáculo, cine, es como un poco resumir ahí mis pasiones y mi campo de acción. Y cantina, ¿no? O sea, Pará, acabo de cerrar todo, estoy pensando, ¿no? subrayado era el que te faltaba. Sí. No, porque metiste salado. Telemundo, Telenoche. Sí. En el 5 InfoTNU. estuviste Estuve en el 5, sí. InfoTNU. Sí. Me Me faltó TV BTV Ciudad, Noticias, ahí va. TV no te estaría faltó. pintando. No vas a llegar, claro. Por ahora no. Y bueno, me faltaba el líder. Te faltaba el mejor. Seguro. Claro, Te ¿y falta cómo decir, te para Cristian, me piden de la producción que te haga un comentario que es el siguiente.
ahora en Polémica en el Mar, en verano, vamos a tener una dinámica con la gente que es la siguiente. Sí. Se voy a explicar, ¿no? Te sigo atentamente. ¿Se acuerdan cuando tuvimos Polémica en casa durante la pandemia y ustedes nos mandaban mucho video? Sí. Bueno, vamos a volver con los videos. Ah, me gusta. Con consigna, A ver. Polémica en el Mar. Queremos humor en la mesa de Polémica. Entonces ¿Cómo? ustedes tienen que mandar un videíto, se graban un videíto contando un chiste. Como por ejemplo. Bueno, como por ejemplo, Cristian Font, me gustaría que ahora hagas el ejercicio y le des un ejemplo No sea de un malo. chiste. No, imagínate que te estás grabando para mandar un chiste a Polémica en el bar. Lo tienes que mandar al WhatsApp de Polémica. Decime cuál es el número. Vamos a mandarlo El a tiempo número de real. Es 098-011-694. 098-011-694. Mira, Sí. ya ponemos nuevo contacto Nuevo y así contacto Polémica en el estiro bar. para ir Va pensando pensando el chiste, ¿no? Pará, si querés pensar el chiste tranquilo, Sí, sí. porque también la gente la idea es que nos mande videos y nosotros lo pasamos. No, pero yo te- ¿Pasamos solo los buenos o.? No, Hacemos todo. no, muchachos, si hay algo que hemos aprendido de televisión, que el chiste malo rinde mucho más Rinde que el bueno. mucho. También rinde mucho salir en la revista como Cristian Font. Acá estamos viendo la nota de ¡Ay, Cristian. qué churro! Dice, he estado en proyectos delante y detrás de la pantalla y todo eso fue un apronte para lo que se viene. Claro, lo que Nací se viene para es esto, polémica en nací el- para el esto. bar. Claro. Digamos, son 20 años de televisión resumidas acá, en llegar Impresionante. a polémica en el bar. ¿Y Hablando- ¿Tenés el chiste o no? Te lo hago yo si querés. No, dale, Jorge, dale, vamos al móvil, dale, vamos al móvil, dale. no les temo. Un Dale, dale. clásico. Este lo tiré igual Sí. hace un ratito. Mamá, en la escuela todos me dicen detective. ¿Por qué, mi amor? Acá las preguntas las hago yo. ¿Te gusta? Dale, ¿Te gustó? aplauda, viejo, no sea malo. Igual pedir el aplauso es jodido. Pedir el aplauso es jodido. Jorge, Pedir el aplauso es jodido. Dame uno, Cristian. No, yo te iba a decir que siempre que hablo con personas en inglés, siempre me gusta utilizar la palabra, el término a lot, porque significa mucho para ellos. Ay, mamita. Si les parece, nos vamos hasta Rocha. Fue mi último. No, quédate que tenés que contar lo mejor ahora. Nos vamos hasta Rocha porque está William de Aluto, nuestro corresponsal. William, buen día, primero que nada. Buenas tardes, noches ya, ¿no? Son las 9. Buenas noches, William. ¿Andás por ahí? Ese es nuevo, buenas tardes, noches. Qué bien servido. Pero estás con copita como nosotros. Un fenómeno. Buenas noches. Salud. Salud. qué lindo, Impresionante. qué grande. Qué grande. Bueno, ¿cómo va la temporada, William? La temporada, bien. Acá mucha gente, tal vez como nunca habíamos visto hasta desde hace, puedo decirle, tal vez 15, 20 años atrás, tanta cantidad de gente como vemos hoy día aquí en la zona balnearia de La Paloma y todo Rocha, realmente espectacular la temporada. El retorno de los argentinos ha sido algo formidable, que siempre ha sido muy esperado por los rochenses y se ha dado, y eso le da un aliciente y realmente algo muy importante. Más allá de que tenemos turismo brasileño, europeo también se da este año, así que viene siendo una muy buena temporada, como siempre, asegurada la primera quincena, los primeros 10 días de enero, segura. Después, se comenzará a especular qué va a pasar, si se mantienen los niveles de ocupación o no, pero eso vendrá entre algunos días más. Bien, William, te pregunto, cuando decís una temporada excelente, ¿te referís a estos picos de 100% de ocupación o también al grado de consumo que tienen estas personas que están alquilando hoy en el balneario? Porque muchas veces hay un diferencial también con quién va a estar, a pasar un lindo fin de semana, alquila unos días, pero tal vez no sale a comer afuera o no utiliza determinadas prestaciones y servicios que puede implicar el balneario. No, mucha gente no es mucho consumo. Exacto. Sí, eso es verdad, eso se ha dado en otras temporadas, se ha dado. ¿Sabe que nosotros hemos conversado con los turistas y nos dicen que no encuentran gran diferencia en precios con lo que es la capital del país, por ejemplo? Y para los argentinos hay algunas cosas que les duelen un poquito más, por ejemplo, el combustible. Ahí sí, claro, se les cae cada lagrimón a los pobres argentinos cuando van a echar combustible, que ustedes no saben. Pero se está dando, hay consumo. Se alquila, por ejemplo, el tema de vivienda se ha alquilado lo más rápido que se alquiló, por decir así, son las casas más caras, las que están más contra la playa. Me ha llamado la atención la cantidad de uruguayos que han alquilado viviendas de alto valor en esta temporada.
Son algunos datos que reitero, nos han llamado la atención, pero bueno, bienvenido sea, porque si todos andan con algún peso más, siempre es bueno que lo dejen aquí en Rocha, y es así. Y como decíamos, se consume en el lugar cuando los precios, no salen de lo que normalmente la gente gasta en su lugar de origen. Y eso por ahora es lo que ha pasado, por lo menos es la información que nosotros recabamos en diciembre cuando conversábamos con los turistas. William, Cristian Fonte saluda desde acá. Primero te quiero felicitar porque es el estudio de streaming más original que he visto mucho tiempo. Realmente, ¿en la casa de quién estamos estaba? sintiendo que estamos realmente en la cocina del periodismo rochense, pero la verdad es impresionante. Estoy tratando de adivinar las botellas que están allí en la mesada, pero te quería preguntar, William, hoy por hoy en Rocha, ¿es más turismo de juvenil, turismo de la muchachada o turismo de familias? Y en ese sentido, ¿qué prefiere, por ejemplo, el comerciante rochense? ¿Quiénes son los que dejan la moneda en el departamento en temporada? Bueno, te puedo decir que ahora es más un turismo familiero en general, tanto los extranjeros como los nacionales. Eso ha cambiado en estos últimos tiempos. Recordemos que hubo un cambio sustancial en el tema de los boliches, que era lo que atraía a los jóvenes a Rocha. Eso se han trasladado hacia Maldonado por las condiciones que se daban en Maldonado y las que no se dieron acá en mucho tiempo. Bueno, eso es difícil revertirlo. Entonces ahora lo que se están haciendo son algunas fiestas puntuales, pero no aquellos boliches bailables que supimos tener allá por la década del 2010 en adelante, que hizo época, ¿no? Realmente hizo época. Festivales muy grandes, boliches con capacidad también muy grande. Hablamos de 5.000 jóvenes en algunos de los boliches, con shows muy importantes. Todo eso se disolvió, no existe más. Eso hace que los jóvenes eligieran justamente otros destinos, como decíamos, el departamento de Maldonado, que les dio cabida, les dio las comodidades que ellos necesitaban. Y eso acá en Rocha ha quedado limitado entonces a fiestas puntuales que se están desarrollando en estos primeros días de enero. Hoy justamente arrancamos el programa hablando de capaz que el conflicto más sonado que tuvimos ahora en la temporada, ¿no? Que es este conflicto en Rocha con los artesanos. Capaz que si querés, hacenos un poco la introducción del tema y contanos, para el que capaz que se perdió el episodio, bien qué es lo que pasó y por qué es tan emblemático, ¿no? ¿Por qué es tan polémico? Si yo te tuviera que adelantar un titular, capaz que sería... Y es emblemático porque te habla de dos modelos distintos de hacer turismo, hacer negocios, de vender, de estar en el espacio público. Contanos un poco cuál fue este episodio tan polémico con los artesanos de Rocha. Bien, el hecho es que este tema de los vendedores ambulantes acá en Rocha proliferaban a lo largo y ancho de la costa rochense en verano para vender distintos tipos de artículos, a veces gastronómicos o a veces artesanías. Los artesanos en sí se transformaron a lo largo de los años en un clásico de lo que era uno tener esa postal de Punta del Diablo, La Pedrera principalmente, algo de La Paloma. Pero enfocado en Punta del Diablo y La Pedrera, realmente era un clásico de que en la avenida principal se instalaran principalmente los artesanos, que en esa imagen que quedaba para el turista era algo folclórico, si se puede decir de alguna forma. ¿Qué ha pasado? Desde la Intendencia de Rocha, ya de estos 5 últimos años, que se ha venido manejando con algunos cambios en cuanto a pretender ordenar lo que es la parte comercial y también los espacios públicos. Es allí que desde la Intendencia se ha logrado en distintos lugares de la Costa Rocha y también en las ciudades que los vendedores ambulantes sean reubicados en zonas ya preestablecidas por la Intendencia, muchas veces en coordinación con los mismos vendedores. Eso ha ocurrido, reitero, en la ciudad de Rocha, en la ciudad de Castillos, después en Chuy y en otros lugares de la costa rochense. Pero el tema se ha dado, que es el tema más difícil para la Intendencia de abordar, es en Punta del Diablo y en La Pedrera.
Bueno, en eso que se ha establecido como normativa de que no pueden estar en las calles los vendedores y que se les dé un lugar para estar, se les ha intimado a esos vendedores, los cuales, bueno, no han acatado esa normativa, y allí, bueno, los inspectores municipales han tenido que concurrir con la policía. Y fue en ese momento, por ejemplo, en La Pedrera, que se dieron estos inconvenientes, donde bueno, hubo desacato por parte de estos vendedores, y bueno, terminaron con 4 personas detenidas. Lamentablemente esto se dio en pleno verano, en la avenida principal llena de gente, con familias, bueno, turismo de extranjero, de todas las nacionalidades posibles. Realmente creemos que no fue una imagen muy buena, y bueno, y allí el actuar de la policía hizo que, bueno, se redujeran estas personas y se llevaran 4 personas detenidas, y bueno, y eso ha quedado en un impasse, para el cual, bueno, podemos tener respuesta porque tenemos junto a nosotros a quien es el director de la Intendencia, Martín Rodríguez, que es la persona que ha tenido a cargo justamente estas instrucciones de ordenar lo que es la zona acá de Rocha. Te voy a sumar algo, porque bueno, lo bienvenido Martín Rodríguez también, es una de las personas nombrada por los propios artesanos, ¿no? Como, no sé si es la palabra perseguir, una de las palabras que usan los artesanos, pero como alguien que ha estado encima de ellos constantemente. Bienvenido, primero que nada, Martín Rodríguez. Bueno, muy buenas noches para todos, feliz año. ¿Qué pasó? Una lástima que estemos hablando de estos temas con una temporada tan linda que tenemos. Bueno, pero frente a lo que sucedió o frente a las acusaciones que se le hicieron a usted, ¿no? Durante ese operativo, primero, ¿qué respuesta tiene y qué pasó con estas 4 personas? ¿Siguen detenidas? ¿En qué están? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros el 31 de diciembre nos reunimos con toda la cúpula de la Jefatura de Policía, planificamos que a partir del 2 de enero íbamos a concurrir con un funcionario de la Intendencia, con 2 policías, a hacer cumplir la normativa vigente que tenemos desde el 2021, que es que quien no tiene permiso no puede estar en la vía pública vendiendo. Y en este sentido, nosotros concurrimos el 2 de enero a La Pedrera, y cada vez que fuimos a notificar a gente que estaba ambulante vendiendo sin permiso, la respuesta era que no se dejaban notificar y tampoco se retiraban. La ordenanza prevé que cuando se encuentra una persona que está en un ámbito de la Intendencia, jurisdicción de la Intendencia, la vía pública, y si no tiene permiso de venta, se lo notifica y se tiene que retirar del lugar. Esto no ocurrió ni el 2 de enero, ni el 3 de enero, ni el 4 de enero, y el funcionario, con los 2 policías con los que estaba haciendo la tarea, todas las noches sentaba una denuncia diciendo que no se cumplía con la normativa vigente. Y eso terminó con que la policía armó un operativo y ocurrió lamentablemente los incidentes que tuvimos. Es que la imagen en realidad, Martín, buenas noches, gracias por tu tiempo, es un tanto violenta para lo que es en realidad el acontecimiento que tiene que ver con la venta de artesanías de algunos comerciantes que aprovechan la temporada. Y hay algo que no me cierra, que es por qué la reglamentación la empezás a aplicar un 2 de enero. Cuando estás en pleno fuego de temporada, cuando justamente esos vendedores pueden hacer su moneda, ¿por qué a partir del 2 de enero si en realidad esta reglamentación se podría haber aplicado desde antes, si lo querías hacer de forma organizada? Vamos por parte. En primer lugar, nosotros dijimos que fiscalizamos a partir del 2 de enero. La normativa está vigente desde hace 5 años. Y hace 5 años que nosotros venimos haciendo el control. Nosotros no estamos a prepo trabajando, sino que esta normativa es una ordenanza que aprobó la Junta Departamental en diciembre del 2021, y durante el verano del 2022 y el 2023 nosotros les entregamos a todos los vendedores ambulantes de la localidad, de La Pedrera, la normativa para que estuvieran al tanto. Lo que pasa es muy fácil, esta gente no es del lugar
y viene justo el principio de año. Viene cuando viene gente y se va cuando se va la gente. No es gente del lugar, tampoco sabemos si son artesanos que venden y lo que venden porque no se registran y no quieren ser registrados. Y nosotros, para los artesanos en todos los lugares del departamento, antes de aplicar esta normativa, hicimos algo que correspondía, que es tener un lugar dispuesto para la venta artesanal. Estos incidentes que nosotros estamos viendo son a escasos 150 metros de una feria artesanal gratuita que tienen estos artesanos para registrarse con lugar. Sin embargo, han optado por ir a un lugar, no pedir permiso e instalarse, y que cuando se los notifica tampoco se quieren notificar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue lo que hace cualquier vecino cuando alguien viene y se instala en la puerta de su casa o en el patio de su casa y le dice: compañero, ¿usted quién es? ¿Qué está haciendo? No, mire, ahí no puede estar. Bueno, no, acá yo hago lo que quiero y no, mire, no me retiro y nada, ya, en definitiva, nos dejan sin herramientas y nosotros la única herramienta que tenemos como ese ciudadano o como cualquier ciudadano es hacer la denuncia. Bueno, hicimos la denuncia. Martín, y ahí te hago una pregunta, Pero porque no pasó uno mira... nada. Dale, te hago una Sí. preguntita cortita. Uno mira, en general, que este tipo de problemas ocurren en distintos balnearios, en distintos departamentos. Yo qué sé, me acuerdo que en su momento en Maldonado, por ejemplo, se llegó a aplicar la famosa ley de vagancia, me acuerdo en su momento. Y uno piensa en Rocha y es algo así como nuestro departamento más hippie, ¿no? Es un departamento donde los artesanos abundan, donde cada uno anda un poco en su onda y donde parecería que ser que, ¿no? Hay como cierta laxitud y que en realidad no te digo que no te controle nadie, pero si vos no molestás a nadie y no te metés con nadie, Nadie te podés molesta estar, y nadie te molesta, contigo. nadie se mete contigo. ¿Ustedes ahora están inaugurando algo así como una mano dura en Rocha? O sea, ¿quieren venir con una mano más dura en Rocha y que se parezca un poco más a lo que te puedes encontrar, por ejemplo, en Maldonado? Que claro, en Maldonado el tema de los artesanos lo manejan de otra forma mucho más fuerte, ¿no? No, todo lo contrario. Nosotros queremos los artesanos y queremos que estén ordenados en el espacio que la Intendencia planifica para que trabajen. A diferencia de Maldonado, nosotros tenemos una feria, por ejemplo, en este caso de La Pedrera, en el comienzo de la peatonal, no como se dijo en las entrevistas que escuché, que estaban en la rotonda. No, están en el comienzo de la peatonal, a escasos 120, 150 metros de donde estaban instalados, que tienen los puestos, tienen baño, tienen luz eléctrica y son gratuitas. La Intendencia no les cobra nada. Lo único que pretende la Intendencia Departamental es que se inscriban, se anoten y estén allí, no en cualquier lugar. ¿Por qué? Y precisamente porque entendemos y planificamos urbanísticamente, como cualquier intendencia seria, que esas 5 cuadras de la peatonal quedan reservadas para las habilitaciones comerciales y que los artesanos tienen su lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la dificultad que presentan o cuál es el problema en venir, registrarse y trabajar en el lugar sin costo? No es lo mismo que Maldonado. Usted si va a Maldonado le van a decir, mire, para estar en la feria de Gorlero va a tener que pagar tanto. Y acá nosotros es al revés. Nosotros primero creamos la feria, queremos que trabajen, queremos que estén, pero también queremos un orden, una visión urbanística de la ciudad y de los balnearios que puedan transmitir un orden, que los artesanos tienen su lugar, que los comerciantes tienen su lugar. Mire, en la peatonal, que tiene, como le dije, 5 cuadras aproximadamente, tenemos una feria artesanal, que es un proyecto de Dinapime, donde hay artesanos rochenses que tienen gratuitos sus puestos y están en el medio de la peatonal. También hay en el medio de la peatonal una feria artesanal que paga habilitación comercial, que alquila un local y que ofrece el servicio de feria artesanal, donde ellos pagan como cualquier comercio el espacio. Y aparte de eso, nosotros le estamos dando una tercera feria artesanal en el comienzo de la peatonal, no a 10 cuadras, no a 3 kilómetros. Entonces, aquí entra
a tallar el sentido común. Y entra a tallar, bueno, primero, lo que estamos diciendo, si sos artesano, te queremos en Rocha, te queremos que te registres y que digas, mira, yo vendo esto. Nosotros los que están ahí sin permiso, sin saber quiénes son, no sabemos qué están vendiendo, cómo se llaman, cuál es su documento, y así pasaba, como dijo William, antiguamente en Rocha. Nosotros lo que hicimos fue un cambio en el orden, un cambio en la normativa, cambiamos la normativa también, y también le dimos las ferias. Después de eso empezamos a comunicarles que había cambiado. Martín. En el 2022 pasó esto, en el 2023 pasó esto, todos los veranos han pasado esto. Bien, Martín, decías hace unos minutos... Ahora es la primera vez que cuando discúlpame, Sí. Ahora es la primera vez que cuando vamos a notificarlos con policía, ocurre un desacato de tal, es que nos dicen, no nos notificamos y no nos vamos tampoco. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hacen en esa situación, pensando siempre en el sentido común? Te consulto por lo siguiente, porque hace unos minutos decías que muchas de estas personas no viven allí, que vienen y que van, y hay algunos conceptos que también te escuchaba y que me resuenan con otros anteriores que emitiste en una entrevista, le hiciste para el semanario Búsqueda cuando eras candidato por Cabildo Abierto para justamente el departamento de Rocha. La nota te la hizo Juan Pablo Mosteiro. Y en esa nota hablabas de comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja, que no estudia, que solo plantan marihuana. Estoy citando textual, que ponen 4 palos, pescan, roban, rastrillean y esas cosas que deterioran la visión del departamento, aparte de fomentar la inseguridad y la contaminación ambiental. Entonces hace un poco de ruido y seguramente también las personas que están allí en la pedrera, trabajando en el lugar de los artesanos, deben tener algún conocimiento de estos testimonios y choca un poco ahora la declaración de decir es para su protección y es para lo mejor, cuando en realidad hace unos años tu discurso era saquémoslo. De repente por ahí va la acusación también que le hacen, ¿no? Exactamente. En contra de los hippies sería una cosa así. Ahí va, hay una frase de los en contra hippies del también. turismo hippie, creo que esas eran las palabras que utilizaste, textual, hace unos años. Bueno, a ver, vamos a hablar periodísticamente en serio y vamos a definir bien claro los temas. A ver, primero, he escuchado a muchos periodistas, colegas de ustedes, diciendo fue candidato por Cabildo Abierto. La primera aclaración que quiero hacer es que yo fui candidato a la Intendencia por el Partido Nacional, propuesto en una coalición por Cabildo, pero como ciudadano independiente. Yo nunca fui candidato de Cabildo Abierto, participé en esa elección por el lema del Partido Nacional y hoy soy un hombre del Partido Nacional. Eso es una aclaración porque me parece importante dejarla clara. Yo cuando me presenté como candidato a intendente, que no fue en esta elección, sino que fue la elección pasada, yo no participaba en política, era presidente del Centro Comercial de Rocha, dejé de ser presidente para entrar en política y fui como ciudadano independiente. No participé en la elección interna, no participé en la elección nacional, sí participé en estas condiciones en la elección departamental, lema Partido Nacional, ocupando el espacio de Cabildo Abierto, pero como ciudadano independiente. Hecha esta aclaración, si ustedes hubieran leído atentamente esa nota, hubieran entendido que estábamos hablando de la usurpación de predios y terrenos departamentales sobre las costas rochenses, que no tiene nada que ver con el orden en cuanto al trabajo y a las ferias artesanales. Bueno, pero si también en esa misma nota hablas de poner un shopping, de poner un cine, de poner un casino, va, me parece, por ese lado. Se puede interpretar por ese lado también. Bueno, se puede interpretar. Yo te estoy diciendo que estás haciendo una interpretación errónea. Yo te estoy diciendo que yo estoy hablando de ocupaciones ilegales en terrenos que son de particulares o públicos. Acá estamos hablando de que quien viene al departamento a partir del 2021, decimos, muchachos, vienen, tienen lugar para trabajar, están determinados, están ordenados, lo único que le pedimos es que pidan permiso. Nada más, no tiene nada que ver con las ocupaciones y las usurpaciones. Si usted me pregunta cuál es mi opinión en cuanto a las usurpaciones, podemos hablar del tema, pero no mezclemos las cosas. Entonces, serio es decir, en cuanto al tema de la venta en general, la Intendencia Departamental tiene
una planificación para cada balneario del departamento. Y dentro de esa planificación, una de las cosas que hacemos los funcionarios es hacer respetar la normativa. Mire, me preocupa que la noticia del verano sea que un funcionario hace cumplir la normativa. Nosotros nos sacamos fotos y nos aplauden todo el mundo cuando inauguramos las ferias artesanales. Hemos inaugurado muchísimas en todo el departamento. Pasa que la noticia Ahora, no es que, no para es que alguien del municipio quiere erradicar eso. Objetivo, discúlpeme, déjeme terminar. Escuche, cuando terminamos de inaugurar, el trabajo comienza en que las personas que estaban ocupando los espacios públicos vayan a trabajar a los espacios que le determinamos. Y es lógico, y usted va a querer que nosotros como departamento serio, si tenemos a alguien vendiendo en la calle, queremos saber quién son, qué hacen y qué venden. Y que lo primero que pasa en cualquier ciudad organizada es que el que viene a realizar esa tarea pide permiso. Nosotros como funcionarios lo que estamos haciendo es cumpliendo nuestro deber y pidiéndole a cada uno que viene al departamento que lo recibimos de brazos abiertos, pero tiene que cumplir con lo mínimo, que es anunciarse, registrarse, y si va a realizar alguna tarea, pedir permiso. Y ¿sabe qué? Hay balnearios que nosotros tenemos ferias artesanales y trabajamos los artesanos con las ferias artesanales, y hay lugares como por ejemplo Barra del Chuy, como por ejemplo Aguas Dulces, que tenemos ferias y tenemos lugares peatonales donde pueden venir, registrarse. Bien, y Martín, trabajar en la calle. Quedó clara la diferencia. Bien, Martín, te hago una interrupción. Quedó clara la diferencia esa. Yo te preguntaría, igual si te parece, separando el tema de los artesanos ahora. Si yo te pregunto por aquellas declaraciones tuyas antes, ¿no? Te voy a leer un fragmento, ¿no? Que vos lo que criticabas era, te cito textual, era que Rocha tenía condiciones naturales muy inferiores y lo comparabas con Colonia y decías, Colonia tiene 3 cadenas de hoteles 5 estrellas. Rocha ni siquiera tiene un hotel 4 estrellas, ni una rambla, ni un shopping, ni un cine, ni una mesa de casino, ni piscina termal marina. Rocha no tiene. Y así empezó a decaer el nivel de turismo que llegó a nuestro departamento. Esa es otra cosa importante porque se le abrió la puerta al turismo hippie. Vos, si yo te separo lo de los artesanos ahora de estas declaraciones y te pregunto solo por las declaraciones, ¿vos seguís pensando que Rocha depende mucho de este turismo hippie y que es un turismo que no está tan bueno como el otro turismo que recibe Colonia, Maldonado? O sea, ¿seguís estando en contra de ese turismo hippie? Nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es que cuando recibimos este departamento en el 2019, la infraestructura del departamento era nula. Y nosotros, desde este nuevo gobierno departamental, si ustedes ven todas las obras que se han realizado y si ven la disposición del presupuesto, que se triplicaron las obras, evidentemente empezamos a tener por primera vez en nuestros balnearios carpeta asfáltica, cosa que no había. Empezamos por primera vez a tener una inversión del 33% del presupuesto sobre una del 9% que teníamos. Entonces, lo que dijimos en campaña, hoy este gobierno departamental empezó a trabajar. Estamos hablando, y claramente usted lo dijo, de infraestructura. Acá mi tarea es otra. No son las obras, no es la infraestructura. Nosotros estamos hablando de este tema que me corresponde en la dirección general, que son las ferias, los emprendedores, la actividad comercial del departamento. Bien, pero bien fácil. Esa infraestructura con la que recibimos el departamento hoy ha cambiado notoriamente. Hemos trabajado sobre el tema y sigo pensando, como pensaba en el 2019, que la infraestructura que recibió este gobierno departamental, el departamento y los balnearios estaban en ruinas. Hoy el departamento tiene una realidad completamente distinta y se ve reflejada en el presupuesto y se ve reflejada en las obras cuando usted recorre absolutamente todo el departamento. Martín Rodríguez, director de producción y desarrollo de la Intendencia del Gobierno de Rocha, gracias. Y a William, terminaste el vino y cocinaste algo ahí, ya que estás en la cocina, aprovechá y piquen algo. Hay vino, pero está vacío. Unos camarones de baliza. Unos camarones, claro. Vamos arriba, salud. Brindamos contigo, William. Por Rocha. Salud. Realmente un gusto el micrófono, estar en esa mesa. Realmente uno siempre lo miraba a través de la tele. Disculpe, uno está recién en esto, recién aprendiendo. En nombre del streaming, qué grande, William. Vamos arriba, William. Estar en esa mesa.
Estamos en esa mesa, así que por lo tanto, algo bueno, creo que este contacto con el interior del país, para saber a veces la realidad de primera mano, para cuando, se polemiza por algo, tener esta visión del interior que creo que les va a aportar muchísimo a la hora de llegar a una discusión que quede algo para el televidente, para la gente, y creo que ese es el aporte que podemos hacer los corresponsales de Canal 10 en este momento, saliendo justamente en directo desde el interior del país. Y la próxima es de un boliche. Creo que para arrancar este programa con Martín Rodríguez, realmente sabemos que no podía fallar la polémica, porque si rascan un poquito más, Martín tiene más para polemizar. Bueno, lo tomamos como premisa entonces. Bien. Abrazo enorme, muchas gracias, Villan. Y ya nos volveremos a contactar, ¿no? Porque ya te digo, polémica en el bar verano abre la puerta Y el para verano todo el país. recién arranca, 6 de totalmente. enero. Sí, claro. Totalmente. No criminalicemos a los elefantes marinos también, ¿no? Que son turistas. No hablamos tienen derecho a estar en Rocha. el turista natural. Tiene el turista derecho, claro, natural. tiene derecho a estar en Rocha y a usurpar también el territorio que es de todos. Deja poca plata, ¿no? No compra mucha cosa. Sí, sí. Me parece igual, Cristian, que la gente como que no se adapta al turismo ambiental. Mirá, ahí ¿no? estás viendo la imagen, mirá, la imagen de... A lo que voy con este nuevo comentario marino. es que somos muy Del invasivos. elefante marino. Me Sí, parece, sí, es que ¿no? nos queremos sacar selfie, estamos el elefante marino, como no lo respetamos en su hábitat. No, exacto. Y queremos ser amigos del elefante marino, ¿no? Sumar likes. Pero mirá, Bueno, Está bien, no es él. Pará, está El bien, que, Piqué. perdón, el que está pasado de vivo es él, que se Sí. metió en el medio de una carretera. Pero ¿y qué lo ¿no? querés Me montar pregunto todavía? si Pará, Martín Jorge, no seas Rodríguez malo. mandá la fiscalización. quiero un inspector multando malo. y poniéndole una multa Pero al es elefante marino. No está Es matriculado. sindicalista, ya está No metido tiene un piquete. matrícula. Sí, Impresionante. Cortó la ruta antes que nadie en Rocha. corte de ruta y asamblea. Antes que los argentinos que van a tener que pagar la multa cuando se vayan. No, viste que esa es nueva también, ¿eh? A partir de este año van a tener que pagar la multa cuando salgan. No sé cómo harán para cobrarles, porque hay un pequeño problema, que es que en algunos pases puentes, sobre todo, no hay caja. Entonces no hay manera. Mirá, se complicó. ¿Está pasando un pique? No. No, lo que Sí, es que Está pasando un pique. les cobren con tarjetita o algo, señores. Bueno, en un rato, nada más después de la tanda, vamos a recibir a Ángel Arellano y a Gustavo Becerra, venezolanos ellos, viven en Uruguay. Como te decíamos, obviamente Venezuela es el tema. Hay mucha discusión y sobre todo pensar en la soberanía venezolana. ¿Está bien o está mal que Estados Unidos haya intervenido? ¿Quién gobierna ahora en Venezuela? ¿Es Delcy Rodríguez? ¿Es Estados Unidos? Todo eso después de la tanda, si les parece, en Polémica. Dale. Vamos, ahí va. ¿Cómo está? Pensé que no había venido la mesa al lado. Qué lindo se puede Ese plano, ese chiringuito así de balneario, Hermoso. somos nosotros. Lo merecemos, claro. No, claro que sí. Esto es acá adentro, Es acá pero vos, ¿por dónde adentro, entraste? Esto es increíble, ¿no? Pero aparte parecía turismo hippie de afuera, pero acá adentro es como una cantina No digas tradicional. turismo hippie. Fiscalizado. No pasarán, no digas Fiscalizado. turismo hippie. No Pará, pasarán. Tengo, Que la gente mande videos, Sí, por tengo favor. por interno que están llegando los primeros chistes. Ahí está el bar, mirá, ahí tenés el el humor bar. veraniego. Ah, A ahí ver. está. Entré. Es Colonia, parece Colonia. Sí, está a medio camino entre Colonia y Rocha. Repetimos el número para que la gente mande los chistes a Polémica para poder irnos a tanda. 098-011-694. 098-011-694. Eso, la verdad que no manden chistes me provoca un gran dolor y cuando digo dolor hablo de ese gran personal que son los anestesistas. Pero bueno, tengo un amigo anestesista que el otro día se le terminó su insumo de trabajo, Sí. se terminó la anestesia y ¿sabés lo primero que dijo? ¿Qué dijo? Se acabó lo que se daba. Dios mío. Vamos a recibir, si les parece, Dios mío. Ángel Arellano, Gustavo Becerra, vamos a hablar de Venezuela. A ver si andan por acá. Sí. Acabó lo que se daba. Adelante. ¡Vamos! ¿Cómo andan, maestro? ¿Andan bien? Buenas ¿Cómo noches, andan? ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está? Tomen asiento. Por favor, gracias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? Ángel Arellano, doctor en ciencia política, periodista y presidente de la Cámara Venezolano-Uruguaya. Buenas tardes, buenas noches. Estoy con la tarde, ¿eh? Estoy con la tarde desde hoy. Buenas tardes. Yo quiero el sol, lo que pasa. Buenas noches, primero que nada. Y Gustavo Becerra. Gustavo es referente del Comando con Venezuela en Uruguay, además director de 20 Uruguay, ¿verdad? De 20 Uruguay. El partido de Corina Machado, integrante de Es alguna el manera del partido de María Corina ¿no? Machado, correcto. Sí, sí. Bueno, bienvenido primero que nada. Si les parece, antes de entrar en tema, tenemos un tape que de alguna manera resume lo que pasó y las repercusiones que tuvo también. Dale. Excelente. Por instrucciones mías, Estados Unidos, Fuerzas Armadas, realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela para
aprender al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Nosotros vamos a manejar el país hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura. Queremos paz, libertad y justicia. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales. Es que jamás volveremos a ser colonia. Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país, la no intervención de ningún país en los asuntos de otro, menos aún la intervención por la fuerza, la solución pacífica de las controversias como principio fundamental, la igualdad soberana en la defensa del derecho internacional para que los países todos estén en una situación de igualdad. Vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica. Es que ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado. Las intervenciones militares de Estados Unidos en nuestro continente y en todo el mundo solo han traído más violencia y lo ha dejado también el mismo Donald Trump claro. No le importa la democracia, no la nombró, ni la libertad, ni la paz, solo el petróleo. Hay un antes y un después en América del Sur. Creo que es una buena noticia que el régimen de Maduro haya caído. Entendemos y somos profundamente responsables del momento histórico que estamos viviendo. En ese sentido, sabemos que estamos en un proceso de transición. Ratificamos la voluntad popular y la soberanía nacional expresada. Entendemos que esto es una extracción. Nicolás Maduro significaba un peligro para el hemisferio. Esta es una alegría inmensa. Gracias, señor. Gracias al presidente de Estados Unidos. Extrañamos nuestra tierra, pues estamos nosotros felices de que vamos a volver. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. ¿Quién está al mando de Venezuela ahora mismo? ¿Ha hablado con la recién juramentada presidenta Rodríguez? Nosotros estamos a cargo. ¿Ha hablado con ella? No lo he hecho, pero hay gente que quiere. ¿Usted quiere? En el momento adecuado. Bueno, ahí veíamos un resumen. Gustavo, veía a Delcy Rodríguez hablando y vos decías que no con la cabeza. Mira, digo que no sencillamente porque es una persona, primero, que es parte de todo este régimen, es una persona rechazada por los venezolanos, porque tengo que hacer énfasis que es rechazada por el grueso de nosotros los venezolanos, aparte que ella está sancionada por el gobierno y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por corrupción. Recientemente le estaba comentando a Ángel que hasta hace unos meses había un juicio al presidente de España, al presidente Pedro Sánchez, por las maletas que llevó ella en alguna ocasión a España, ¿no? Entonces hay mucha tela de cortar en este sentido. Nosotros los venezolanos no reconocemos a Delcy Rodríguez. Entendería inclusive que los mismos Estados Unidos no la reconocen y por eso creo que el presidente Trump dice que él hasta el momento maneja esta fase, ¿no? de la transición y es lo que nosotros observamos, ¿no? Con respecto al reconocimiento de Delcy, no la vamos a reconocer como venezolanos. No me vean como miembro de un movimiento, no me véanme como un venezolano que emigró a Uruguay hace 8 años, que tuve que dejar todo lo que construí en mi vida, echarlo a la basura y venirme a otro país donde tuve que reconstruir nuevamente mi vida. ¿A qué te dedicabas en Venezuela? En Venezuela yo soy profesional del área de la tecnología, me dedicaba a la tecnología, pero más allá que me dedicaba a la tecnología, cada día lo que yo devengaba no cubría las necesidades de mi familia. Más allá de eso, el desgaste de todas las infraestructuras de servicio, el desgaste del sistema de salud, el desgaste en la seguridad, el desgaste en el sistema de transporte público, era evidente que el camino donde esto iba no era lo correcto. Y yo con 42 años, que no es una edad fácil para tomar la decisión de emigrar,
tuve que salir de mi país. ¿Estabas amenazado? Para ese momento no, para ese momento de hecho, a pesar de que protesté durante muchos años en Venezuela, para ese momento ni siquiera participaba activamente en ningún partido político, ¿no? Dentro de Venezuela, pero sí fui, y tengo que reconocerlo, desde el año 2000, 2002, siempre fui activamente protestante, participé en las principales protestas. Me impresiona muchísimo que muchas personas me dicen, oye, ¿por qué no peleas en tu país? Duré años, fueron años, más de 20 años, recibiendo bombas lacrimógenas, participando en protestas, estando con estudiantes, viendo cómo caían las personas. O sea, es impresionante lo que nosotros hemos vivido como venezolanos. Ahora ya nos metemos un poco más en lo político, más duro, ¿no? De que, bueno, qué pasó, cómo viene este proceso. Pero antes, para los dos, una capaz un poco más humana, ¿no? O sea, ¿qué sintieron ustedes a nivel humano cuando vieron todo esto transcurrir? Pues yo entiendo que muchos venezolanos seguramente lo que sintieron fue la alegría de que cayó Maduro, ¿no? Después también está la incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Viene la democracia? ¿No viene la democracia? Videos de venezolanos llorando y diciendo gracias. Claro, totalmente. Y después también puede haber algo de decepción o traición, ¿no? De ver que, bueno, Trump está en definitiva ahora arreglando con el mismo régimen que en teoría iba a caer, ¿no? Cuénteme un poco cómo fueron las emociones y las cosas que vivieron. Capaz arrancamos contigo. Bueno, gracias, Jorge. Creo que es una pregunta central. ¿Qué sintieron los venezolanos? Porque eso está también muy fuera del debate político. Está todo el mundo con una tablita de Excel muy mirando frío, claro. cómo es el principio de la transición, que si 1 más 1 es igual a 2, entonces porque en Rusia pasó esto, porque Ucrania lo otro, entonces en Venezuela aquello, Panamá, etc. Y a la gente se le olvida que aquí hay un tema de vidas, de gente presa, de derechos humanos, de 26 años. ¿Qué siente un venezolano hoy? Bueno, hoy la cabeza de un venezolano está dominada por un lado, inquietudes, incertidumbre, ansiedad, preocupación por tu familia, problemas para mandarle el dinero a tu familia que lo necesita para poder subsistir, problemas de comunicación, no hay internet, se va la luz, se va el agua, no se consigue gasolina, hay una crisis tremenda de gasolina. Todo el mundo, todos los titulares son, bueno, porque el petróleo, porque aquello, lo otro. En Venezuela hoy no hay gasolina, hay una escasez tremenda de gasolina, básicamente porque la industria petrolera está destruida hace muchísimos años y se habla del tema petrolero como si eso es este vino, como si es llenar la copa, ¿no? Y eso es un proceso complejísimo. A eso se le suma, bueno, para quienes estamos afuera, de tanto en tanto vivir un comentario xenofóbico, una presión de alguna persona que viene y te dice, no, porque tú no conoces lo que vive en tu país. Entonces, de repente tenemos que encontrarnos con todo ese montón de problemas que estamos viviendo, con un país que fue bombardeado, con un ataque, con una situación geopolítica tremenda, con un sistema político que está dinamitado, con una oposición que está fuera del país, con una mujer que es la líder de la oposición, que es Premio Nobel de la Paz, pero que también vive coaccionada porque no puede de alguna manera imponer la agenda política para la que fue votado Edmundo González. Y a eso sumarle que de repente te encuentras a gente que dice, no, mira, yo te voy a decir qué es lo que está pasando en tu país. En tu país está pasando esto, aquello, lo otro, porque es un tema del petróleo, porque Ucrania, porque ya acordaron con Israel. Y yo digo, ¿en serio tú me vas a explicar qué es lo que estoy viviendo yo? O sea, en mi caso particular yo tengo 35 años. Yo me fui del país a los 25 años, ¿no? Preguntabas ahora si uno se sentía en aquel momento coaccionado. Bueno, yo trabajaba en la Asamblea Nacional en la que Diosdado Cabello era el presidente. Un parlamento absolutamente militarizado. En Uruguay no tiene ni la más pálida idea de lo que es eso. O sea, tú vas aquí al parlamento, te paras, ahora que está la Comisión General, tú caminas por los pasillos, está todo muy tranquilo. Hoy, te estoy hablando de un parlamento absolutamente militarizado. Tuvo una historia muy jodida, ¿no? Cuando lo comparamos con nuestra dictadura, la dictadura de Uruguay es una dictadura modélica comparada con la nuestra. O sea, yo sigo mucho a deja de ser una Jorge, dictadura, no deja de ser. No deja de ser una dictadura. Traigo algunos números frescos que sé que siempre gustan a nosotros los colegas periodistas, ¿no? 18.623 arrestos acumulados en 2014 y 2025. La dictadura uruguaya versus estos números es un juego de niños. Y con esto no le quiero faltar el respeto a nadie. Lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos viviendo... Yo entiendo tu punto de que... yo entiendo tu punto de que no está buena la comparación, pero humanamente mirás la cantidad de gente desplazada, todo. Exactamente, a eso es lo que iba. Que, como me preguntaban cómo se siente el venezolano, con todo el primer escenario que te comenté, ahora viene el segundo escenario, que te encuentras un montón de gente tratando de explicarte qué es lo que realmente tú deberías sentir, qué es lo que realmente está pasando en tu país, cómo es que funciona el negocio petrolero. Yo digo, ¿en serio? Tú que no sabes cómo funciona un campo, que nunca viviste en un pueblito, un campo petrolero, no saben. Yo no digo que la gente no tenga una opinión, porque vivimos en libertad. Pero vos decís que hay muchos explicadores que vienen a decirte cómo. Y el dogma siempre está en el medio de la mesa. Entonces el dogma para allá, el dogma para acá, y se nos olvida
que esto es un tema donde hay gente, donde hay familias, hay gente destruida, hay jóvenes que han migrado con ansiedad, hay niños que se han quedado en el país con su familia rota porque se tuvo que ir el papá a trabajar para traer gente. Hay 809 presos políticos hoy y pareciera que esto es un tema que si del sí, que si del sí no, que si unos petróleos, que si unos barquitos, que si una cosa, que si un bombardeo. Hermano, o sea, hemos perdido... Pero igualmente, Ángel, no importa eso justamente para saber si se van a liberar esos presos políticos o si van a aparecer las personas que no se saben dónde están. Por supuesto que importa. Aquí y esto es resumiendo la pregunta, el cómo uno se siente viviendo la incertidumbre, la expectativa de ver a tu país en los noticieros, pum, 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 una situación complejísima, que quieres llamar a tu familia y no te tienen el teléfono porque o no tienen luz, o no tienen internet, o no tienen teléfono, o se fue, o pasó algo, ¿no? Y encima tener que, por decirlo popularmente, ¿no? Porque esto es un programa bastante popular, fumarte a un montón de gente que intenta explicártelo. Lo que tenés que sentir. Y está bueno que lo lleves por ahí porque capaz que ahora podemos ir contigo, ¿no? Vente el espacio de María Corina Machado, ¿no? Claro, mucha gente cuando vio las primeras imágenes de que caía Nicolás Maduro, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, se viene María Corina Machado y Edmundo González, después de todo hubo una elección en Venezuela, ya todos sabemos que fue una elección fraguada, me parece que no hay que discutirlo demasiado. Todo indicaba que si vos querés respetar la voluntad del pueblo venezolano, lo que tendrías que haber hecho es agarrar y decir, bueno, muchachos, lo lamento mucho, ahora se tienen que ir, elecciones, o por lo menos decir, bueno, hagamos unas elecciones de nuevo, que se presente... La palabra transición. Claro, que se presente María Corina Machado ahora que puede hacerlo, y no tiene que pasar lo mismo de Edmundo González. Sin embargo, lo que vimos de Trump fue todo lo contrario. O sea, le pusieron un micrófono y le dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, elecciones... No sé, no están dadas las condiciones, hay que esperar. Nosotros vamos a estar conversando con la vicepresidenta. Y lo que vemos es que no cayó el régimen. O sea, lo que cayó fue Maduro y la esposa, pero en realidad el resto del régimen, que son gente, y no quiero comparar porque es difícil hacer comparaciones, ¿no? Pero también son gente que ha ordenado desapariciones de personas, son parte de la misma dictadura. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué sentiste cuando pasó eso? Y viste que a María Corina Machado, básicamente, la sacaron del partido. Hay varias lecturas que te puedo dar al respecto y te voy a dar una desde lo personal. Y de verdad me gusta hacerlo desde lo personal, inclusive desde lo partidario también. Mira, desde hace muchísimo tiempo hemos tenido el respaldo, María Corina Machado, Edmundo González, ha tenido el respaldo de los Estados Unidos. Y yo creo que no ha sido notorio a lo largo de, por lo menos desde el 28 de julio del 2024 hasta la fecha, Estados Unidos se ha mostrado siempre respaldando a María Corina Machado. Hay que entender de que nosotros a lo que nos estamos enfrentando es una estructura criminal que usurpa el poder de un Estado. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a entender. Es una estructura criminal que desde el 10 de enero del 2025 está usurpando el poder de un Estado. ¿Por qué digo desde el 10 de enero? Porque definitivamente la única elección donde logramos demostrar fraude es en esta. No tenemos duda de que anteriormente pudo haberlo habido, pero no lo hemos demostrado. Entonces, pero de esta elección que definitivamente lo demostramos, ellos se quedaron usurpando un poder que no ostentaban. Y que nosotros, a diferencia, sí demostramos pruebas, sí teníamos unas actas. De hecho, las actas están en Panamá. Están a disposición para que las vea todo el mundo. Emitidas desde las máquinas de votación del Centro Nacional Electoral Venezolano. Quiero volver a lo personal. En ese momento, ¿no dolió que la comunidad internacional no avanzara justamente intentando defender esos votos, intentando obligar a que el régimen mostrara las actas, por ejemplo? Mira, hubo apoyo. En aquel momento tuvimos un gran apoyo y hay que recordar que desde Uruguay el presidente Luis Lacalle Pou fue uno de los principales voceros de eso. Y muchos presidentes de la región se empoderaron de esta lucha, intentaron hacerlo. 50 países en total. 50 países, bueno, exacto. No fue reconocido, no es menor el número. Aparte de eso, esas actas llegaron a la ONU, llegaron a la OEA, llegaron a la Corte Penal Internacional. Eso jamás, eso hay que recordarlo, que esas actas estuvieron en la OEA. Claro, pero lo que uno ve también es que mucha gente, porque vieron que la gran pregunta acá es si apoyan o no la intervención de Estados Unidos, ¿no? Esa es una pregunta importante, ¿no? Y mucha gente lo que dice, que los que apoyan la intervención de Estados Unidos, lo que te dicen es, bueno, mirá, la verdad lo que pasó fue que hubo elecciones, no se respetaron. Hubo pedido de captura internacional, nadie la cumplía. Hubo países haciendo comunicados todo el tiempo y nadie les daba pelota. Entonces,
lo que queda es una intervención de Estados Unidos. ¿Ustedes ahí qué piensan? ¿Están a favor de la intervención o no? Lo que pasa es que estamos hablando de términos que no creo que no califican en este lado. Si tú se lo estás preguntando al venezolano, yo lo que te puedo decir es que fuiste detrás de un criminal que nos oprimió durante más de 26 años. 26 años de opresión tuvimos con estos criminales. Y prácticamente para nosotros no es una intervención. Desde nuestro punto de vista, se capturó a un delincuente internacional. Mira, desde nuestra visión, yo creo que Estados Unidos dio las oportunidades. La pelota estuvo en manos del régimen durante muchísimo tiempo. Yo creo que desde el mes de octubre aproximadamente comenzó la movilización en el Mar Caribe. Aproximadamente en octubre, creo, en septiembre, octubre comenzó la movilización. Y de una vez ya allí el presidente Trump y el Departamento de Estado le decía a Nicolás Maduro, ¿sabes qué? Tienes ya que dejar el poder y tienes que entregarte. Tenemos las pruebas, eres un delincuente. Sí. Y esa advertencia se mantuvo en el tiempo. Se mantuvo, estuvo presente, simultáneamente pedíamos nosotros desde las fuerzas democráticas, seguíamos insistiendo en una Corte Penal Internacional, seguíamos implorando una ONU, seguíamos implorando a distintas instancias para que pudiesen intervenir desde lo pacífico. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué teníamos que esperar? O sea, yo no es que esté a favor de la violencia, pero explíquennos desde el punto de vista personal, ¿qué debemos hacer? Dejar de que ellos gobiernen hasta donde ellos lo deseen, que ellos terminen de destruir un país, que terminen de contaminar de todos los delitos, porque ya sabíamos que había narcotráfico, que había tráfico de recursos naturales, sabíamos que había temas de tratas de personas, porque también estaban vinculados al régimen temas de trata de personas. Y por supuesto ustedes creen que eso no afecta a la región. ¿Qué pasa en el día después? Porque Delcy Rodríguez habló también de algo que podría interpretarse como una especie de portación de cara, es decir, quédense en sus casas y si salen no sonrían, como diciendo, si estás apoyando de alguna manera lo que fue la invasión, te vamos a ir a agarrar. ¿Esto fue siempre así o cambia con este escenario? Eso es el chavismo. Esa es la naturaleza. El chavismo funciona así, siempre funcionó así. A veces uno no entiende por qué como que se queda todo en la superficie de esta pregunta del qué va a pasar, etcétera. Y bueno, y no te sorprende que el chavismo actúe de tal manera. Mira, hubo 6 procesos de negociación anteriores a esta situación. Tuvimos procesos de negociación en 2002 con la crisis del golpe de Estado, después procesos de negociación sistemáticos entre 2014, 2018, 2019. ¿Se acuerdan los famosos acuerdos de Barbados? ¿Qué eran los acuerdos de Barbados que se firmaron en 2023? Era un marco básico para que hubiera elecciones y que el chavismo se comprometió a que hubiera elecciones. Las elecciones ocurrieron con una cancha absolutamente empinada en favor del chavismo, que aún así la oposición, en una epopeya bastante impresionante, gana la elección y no la dejaron asumir el control, ¿no? Yo creo que eso también va conectado con el tema de, bueno, ¿por qué Donald Trump no coloca a María Corina Machado o a Edmundo González, que es el ganador en la elección? A ver, por las mismas razones por las que el chavismo no entregó el poder cuando se vio contra la pared porque había perdido la elección y tuvo que fabricar un resultado de la nada. ¿Se acuerdan que el primer boletín que dio el Consejo Nacional Electoral, cuya página web sigue caída, eran con números redondos? No, es increíble. Era increíble claro. Sí, ¿no? sí. Aquel que ni Lula que no pasa nunca, que sea justo el número. Exactamente. El enviado de Lula. Ni los aliados, claro, exactamente, Celso Amorín. Dijo que, muy críticamente, que esto es un disparate, ¿no? Ni siquiera los aliados históricos del chavismo reconocieron ese número porque ninguna elección daba ese. Bueno, pero no sé si viste ahora que salió este informe, hecho por el Wall Street Journal y el New York Times, que básicamente lo que hicieron fue ir a la fuente, hablar con gente del entorno de Donald Trump y del gobierno, y lo que ellos dicen es que venían de hace meses, primero, negociando con el chavismo, y segundo, que tenían informes de ellos mismos, por ejemplo de la CIA, que lo que le recomendaban a Trump era, mirá, no es momento de poner a María Corina Machado y a Edmundo González, porque ellos entienden que la oposición en Venezuela no tenía el poder suficiente como para hacerse con el gobierno. Entonces, básicamente, Estados Unidos en este momento prefiere estar negociando con el chavismo. Y vuelvo a lo anterior, ¿no? El problema acá es que Trump no volteó una dictadura. Lo que hizo fue sacar a 2 personas y al resto de la dictadura lo deja en su lugar. Entonces, yo creo que yo no estaría ni ahí con juzgar a un venezolano y decirle, qué horrible que festejaste esto. Claro. No estoy ahí ni loco. Pero lo que sí pienso es que hay gente que me parece que genuinamente pensó que Donald Trump le importaba la democracia, la libertad, María Corina Machado, Edmundo González. Evidentemente lo que le importa no es nada de eso, porque está negociando con el chavismo
y lo que él quiere es estabilidad. Y dijo claramente, eso es lo que a mí me pone loco, que le preguntaron, dijo, no, nosotros vamos a quedarnos con el petróleo y se lo vamos a vender a los otros países. No puede ser que Venezuela le esté vendiendo petróleo a otros países. Tuvo Jorge, es increíble. otras declaraciones desafortunadas, hablando de las personas que salieron a festejar en las calles de Nueva York y hablando de forma despreciable de los y las venezolanas. Pero yo entiendo que esa parte era como criticando a las personas que salieron en contra de la detención de Maduro, que no eran venezolanos, como ocurrió aquí en Uruguay, por ejemplo. Acá hubo una concentración en la embajada venezolana con un montón de personas, ninguno venezolano a favor del régimen. Creo que era eso lo que hoy que hablabas de xenofobia, ¿no? El comentario este era súper xenófobo y hablando sobre la estética de los y las venezolanas. ¿Te extraña de quién viene el comentario? Entonces yo creo que eso... No me extraña, pero obviamente ahí voy a lo que decía Jorge, de que esa creencia de que es un señor que viene a traer la paz y que viene sin intereses, es bastante naif en algún punto. Sí, y a mí me sorprendió por sobre todo Corina Machado diciendo tendría que compartir el Nobel de la Paz con él. Se lo tendría que regalar a él. Muy bien lo que mencionas, muy bien lo que mencionas. Ahí hay dos cosas, pienso yo. La primera es, los intereses estratégicos de Estados Unidos no es una novedad. Yo creo que ningún analista venezolano en su sano juicio pensó que venía a Estados Unidos con la paloma de la paz a resolver el problema y decir bienvenidos muchachos, aquí estamos. Eso yo creo que es algo muy distribuido entre la prensa y muy poco tomado en cuenta entre la gente que analiza y que está vinculada a la oposición. O sea, eso es algo más que flota en la prensa internacional y que está menos presente en la discusión de los venezolanos. Porque los venezolanos están mucho más preocupados por estas cosas más mortales, más terrenales. Como vincularse con tu familia. Por ejemplo, y los que están haciendo política tratando de que no los metan presos, que no es cosa menor en Venezuela. Bueno, María Corina duró un montón de meses sin que la metieran preso, cambiando, ¿no?, todos los días de dónde dormir. Estratégicamente evitando que la agarraran, claro. Por ejemplo, eso es una cosa, ¿no? A ver, y después con todo el tema del negocio petrolero y eso, se pierden de vista dos detalles. El primer detalle es que Estados Unidos toda la vida fue el primer socio estratégico de Venezuela, inclusive durante la etapa chavista. Que ahí también la izquierda peca cuando sale y dice Yankee Gojón, aquello, el otro. Todavía le estamos vendiendo a los gringos petróleo ahora mismo, ¿no? Y acaba de salir un comunicado donde Donald Trump dice que acaba de acordar con el chavismo. Eso es una cosa. Y la segunda es, ¿quiénes son los, entre comillas, coordinadores de esta hipotética transición? Porque yo manejo ese término, hipotética, porque no sabemos si en efecto va a ocurrir, ¿verdad? En esa hipotética transición, bueno, los Estados Unidos hacen esta intervención, queda el chavismo todavía reinante por las mismas razones, nuevamente, por las mismas razones por las que la oposición no pudo asumir el control pasado, porque la oposición realmente no tiene capacidad material de tomar el poder, porque necesitas, a ver, en una transición, el que está en la mesa de la negociación tiene que tener algún poder de veto versus el otro, y al chavismo no le importa la vida de nadie. O sea, la ONU documentó, ¿no? Esto no es la derecha internacional ni nada por el estilo. La ONU documentó 7.500 fallecidos bajo responsabilidad del Estado de violencia política entre 2014 y 2025. No, algo importante que agregar, disculpa que te Espera interrumpa. que coloque una mecha, Gustavo. La gente que festejó, ¿qué haces con esa madre, con ese padre que le asesinaron a su hijo en una protesta como pasaron? Porque además hubo protestas que la transmitieron en vivo y directo por Instagram o por TikTok o por Twitter. ¿Qué hace con un madre, una padre que vio que asesinaron a su hijo o a su hija en una protesta y de repente ve esta situación y se le llena el corazón de una esperanza? ¿Qué le importa la geopolítica, el petróleo? Por favor, viejo. Entonces estamos los analistas metidos en nuestra libreta. Falta el factor humano, decís. Absolutamente. Yo aprovecho, capaz que lo van a preguntar, pero si no lo van a preguntar, lo voy a tirar sobre la mesa. El tema de lo que suscribió Uruguay, España, Chile, etc. Vergonzoso que no se mencionara la dimensión humana. El progresismo, que toda la vida nos ha dicho que lo humano está por encima de cualquier otra cosa, el tema humano... Bueno, para que la gente lo sepa, un poquito de contexto, es una declaración donde están países como México, está Chile, Brasil, está Uruguay también, España, y es una declaración que recibió muchas críticas de la oposición acá en Uruguay, porque lo que ellos decían era, bueno, se condena una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero te faltó contar la otra parte, que era los crímenes de la dictadura venezolana. Por ejemplo. Claro, la pregunta acá, yo creo que mucha gente se hace es, ¿podés estar en contra de la dictadura venezolana, pero al mismo tiempo decir,
también estoy en contra de que Estados Unidos se meta. Yo decía, Estados Unidos ahora dijo, Cuba se tiene que preocupar porque pueden ser los siguientes. México, en Colombia tienen un presidente que vende cocaína, en cualquier momento vamos por él. México tiene que preocuparse también, como dice Cristian. Volvió a hablar de Groenlandia. O sea, estamos hablando de un gobierno, el estadounidense en este momento, que puso, el Departamento de Estado puso una publicación donde decía el hemisferio occidental es nuestro. O sea, es realmente... La nueva política estratégica de defensa. Es preocupante, ¿no? Entonces vos podés estar en contra del chavismo, en contra de la dictadura, pero al mismo tiempo decir, pirá, pero a mí me parece que estuvo mal lo que hizo Donald Trump, o no. O sea, apoyás una cosa, tenés que también estar a favor de la otra. Pero esto es una visión, vuelvo y te repito, en el caso puntual de Venezuela, yo tengo visiones, o yo tengo capaz una visión distinta a lo que está sucediendo. Mira, hay algo muy fundamental que es cuando Ángel estaba leyendo, y disculpa Ángel que intenté interrumpirte, es que todavía lo que se están olvidando es que el chavismo se encargó de armar fuerzas paramilitares en Venezuela desde los últimos 10 años. Desde 2001. Y de hay, 2001. Sí, pero hay cantidad de armas, pero de alto calibre en manos de civiles, y son muchísimas. O sea, están más armadas estas fuerzas paramilitares internamente en Venezuela que inclusive lo que tienen las Fuerzas Armadas. Esto es grave lo que yo les estoy diciendo. Entonces, fíjense, yo poniéndome los zapatos, ojo, no soy pro-Trump, porque yo no, sin embargo, le agradecemos muchísimo este logro que tuvimos, pero sí puedo entender lo siguiente. Llevar en este momento un Edmundo González, una María Corina Machado, desmontando el chavismo, con todas estas estructuras paramilitares existentes en Venezuela, ¿cuánto tiempo le pueden dar a ustedes que puede durar un golpe de Estado, un intento de magnicidio? O sea, yo lo que trato de decir es... El miedo de Estados Unidos es que pase una cosa parecida a Vietnam, ¿no? De que ellos cambien el gobierno ahí y que después... Es que realmente yo lo veo desde ese punto de vista. Yo como venezolano y que viví lo que son los colectivos armados dentro de Venezuela, yo lo veo desde ese punto de vista. Yo sí considero que lamentablemente es Estados Unidos, bueno, es Estados Unidos, pero tiene que ser tutelado esto. Nosotros, María Corina Machado, Edmundo González, las fuerzas democráticas, no tenemos armamento, no tenemos armas con que enfrentarnos con estos colectivos, con esta... Entonces, desde mi punto de vista, yo lo único que he observado hasta el momento, yo no he visto un reconocimiento de Donald Trump a Saelcy Rodríguez como una presidenta, simplemente como una colaboradora que dentro de... O sea, como una... Está proponiéndole ser colaboradora, pero con una pistola en la cabeza. O sea, tienes que hacer lo que yo quiero hacer. Como una marioneta. Pero está bien. Estás hablando con un delincuente, entiéndanlo. O sea, no estás hablando con una persona... No es una negociación a la par. No una negociación a par o una negociación política. Estás hablando con un delincuente que tiene el control de un país. Punto. Gustavo, tú formás parte de un partido, Ángel como analista. ¿Qué datos tienen sobre las bajas? Porque acá hubo una invasión y hubo una intervención armada. Y acá no está claro, está vidrioso, si hubo bajas civiles en Venezuela. Se hablaba solo hubo los cubanos. Exactamente. Que estaban, ¿no? Cuba hizo una denuncia de 32 efectivos cubanos que fallecieron en la intervención. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Por qué está tan vidrioso el tema de saber cuántas bajas hubo en una intervención armada? A ver, hubo un bombardeo de varias horas. Sí, nuevamente el chavismo siendo el chavismo. Opacidad, impunidad, cero preocupación por la vida de la gente, etcétera. El último dato que vi ahora en Twitter antes de entrar al set era que habían confirmado 77 muertes, dentro de las cuales están las 32 bajas de cubanos. Yo traje aquí un par de libros para recomendar, porque ahora que estamos en verano, ¿no? El uruguayo promedio se va a la playa con un libro. Bien. Hay un libro que se consigue en todas las librerías de Uruguay, de Diego Maldonado. Diego Maldonado además no es un autor, es un colectivo de periodistas que escribieron de forma anónima, por miedo a que los persiguieran en Venezuela, que se llama La Invasión Consentida, que explica con mucho detalle, con nombre y apellido, con procesos, con órdenes, etcétera, cómo el Estado cubano se infiltró en el gobierno de Venezuela desde 2003 hasta la actualidad. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Quién entiende que la seguridad de un presidente esté a cargo de militares de otro país? Porque se discute muchísimo que si la intervención militar de los Estados Unidos, que si los Estados Unidos llegaron con unos helicópteros, etcétera. ¿Y quiénes estaban custodiando a Maduro? A ver, ¿cómo es eso que Díaz-Canel saca un comunicado primero que el Ministerio de Defensa venezolano, con la cantidad de nombres, etcétera, pidiendo homenaje a sus 32 héroes que estaban cumpliendo con la patria en otro país? Y que todavía nosotros los venezolanos no sabemos quiénes fueron los que murieron, en qué cargo estaban, cuáles eran sus áreas de responsabilidad,
toda una opacidad total, así como era una opacidad total nada más y nada menos que la residencia del presidente. Es decir, aquí en Uruguay tú sabes dónde vive el presidente. O está en Suárez y Reyes, o está en su casa particular, o está en, no sé, en Anchorena, está en algún lugar donde es ubicable por la ciudadanía. Eso es lo mínimo que se espera de una democracia, ¿no? El chavismo, dentro de su paranoia y dentro de su alarma personal, que permitió desde hace más de 10 años, saquen nota, desde 2003 en adelante, más de 10 años que el régimen cubano infiltrara absolutamente todos los aspectos de la vida estatal, se dio la protección del mandatario nacional a un ejército, digamos, semiprivado cubano que estaba a cargo de eso. ¿De qué manera la infiltró, Ángel? Mira, desde 2003 en adelante, después del proceso de 2002, cuando se da aquel golpe de Estado, etcétera, contra Chávez y toda esa situación bastante complicada, que después Chávez regresó y todo eso, a partir de ese momento, que además coincide con el despegue del boom petrolero y el superciclo de los commodities, del cual toda América Latina se benefició, había como una lógica de cómo mejoramos nuestra popularidad. Esto está absolutamente documentado, de hecho los propios chavistas lo cuentan, o sea, no estoy diciendo la palabra revelada. Y el chavismo entendió que necesitaba, uno, un aliado internacional sumamente importante, que lo ayuda a tejer redes internacionales, y dos, un nuevo esquema de política pública. Ahí comienzan a nacer las grandes misiones sociales, misión vivienda, misión mercado de alimentos, misión barrio adentro para la salud, y ahí aparece el Estado cubano, proveyendo los médicos, proveyendo la exportación de alimentos triangulada con otros países, proveyendo asesoría estratégica. Desde 2003 en adelante, por ejemplo, el sistema de identificación se le delegó a los cubanos. Sistema de identificación, cédula, pasaporte, a los cubanos. Posteriormente, asesoría estratégica en las direcciones de inteligencia del Estado. O sea, no estamos hablando de que lo teníamos en, no sé, en el área de desarrollo de un parque público. Pues dicen áreas neurálgicas del Estado. Esto está absolutamente documentado para quienes todavía no creen que esto es una ciencia ficción de Netflix. No, esto está absolutamente documentado. Bueno, eso es una de las razones por las que muchos cubanos y venezolanos en realidad tienen una relación tan estrecha. Y había venezolanos que lo que te decían era, bueno, ustedes nos dicen que vamos a hacer una colonia estadounidense y bueno, un poco ya somos una colonia cubana. ¿Qué pasa con el tema del petróleo? Porque Donald Trump dijo, queremos el petróleo, dijo, ese petróleo es nuestro. En realidad no lo robaron. Él hace referencia a expropiaciones que se hicieron durante el chavismo. Y lo que plantea es, nosotros vamos a hacernos cargo del petróleo y se lo vamos a vender a otros países. Y en una rueda de prensa, que creo que todo el mundo que le interesa este tema la vio, le preguntaron explícitamente, bueno, ¿y cuál va a ser el costo de todas estas operaciones militares que se están haciendo en Venezuela? No, el costo es cero porque la plata sale del suelo. En Venezuela hay plata que sale del suelo en forma de petróleo y nosotros lo vamos a vender. ¿Qué chance hay de que al final de toda esta historia Donald Trump pacte con el chavismo, pacte con Delcy Rodríguez y con todo su entorno, y al final siga la misma dictadura que está y además el petróleo se lo quede a Estados Unidos? ¿Hay una chance de que pase eso? No existe. Están hablando de una posibilidad totalmente inviable. Yo creo que al principio les dije que Delcy Rodríguez es una persona que está sancionada por el Departamento de Estado. Y no menor, y todos estos personeros del régimen están sancionados. O sea, vuelvo y les repito, recientemente yo acabo de leer también un tuit que lo estuve leyendo, creo que lo estuve leyendo junto con Ángel, y Donald Trump está hablando de tutelar esas ventas del petróleo, pero que el dinero se guarde para los venezolanos, que no sea. O sea, yo me imagino que, mira, como en toda operación, yo entiendo que toda la operación militar y todas estas cosas pueda tener un costo. Pero yo lo que no puedo dejar de negar de que van a haber negocios transparentes durante años. Y te estoy hablando hasta el año 98, todas las operaciones de PDVSA eran públicas. De hecho, nosotros anualmente, teníamos, en la prensa nacional, nosotros teníamos un balance de la industria petrolera. Desde que el chavismo nacionalizó la industria petrolera, nosotros no sabemos qué se hace con el dinero del petróleo. El dinero del petróleo siempre ha sido una gran caja negra que solamente maneja el chavismo. Y de hecho, recientemente, organizaciones no gubernamentales, hay una muy conocida que se llama Transparencia Venezuela, publicó la cantidad de barcos fantasmas, barcos piratas, que durante años han venido traficando con el petróleo venezolano. Gustavo, me quedé con algo que habías dicho hace un ratito y era de la fuerza que tienen en cuanto a armamentos estos grupos paramilitares que van a favor del chavismo.
Y ahora te pregunto por los y las venezolanas. ¿Cuánto es la parcialidad que apoya el chavismo o estos grupos paramilitares? ¿Tienen algún tipo de apoyo? Mira, ¿Hay gente que banca? Yo no te puedo negar que pueda tener algún tipo de simpatizante en este momento el régimen, pero lo que reina en Venezuela es miedo. Y ese es lo principal que gobierna en Venezuela. Nadie puede opinar, nadie puede decir nada. Claro, no se puede medir la simpatía de un gobierno que oprime. Y no solamente por lo que acaba de decir Delcy Rodríguez. Desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, mira, recientemente hoy estaba viendo el video de una venezolana que lo publicó. Y más que todo tiene que ver con todo este sentimiento y todo lo que viene sucediendo. Y ella narraba su historia de cómo fue sacando a su familia de Venezuela. Y ella cuenta que la última vez que cuando fue a buscar a su madre en el aeropuerto de Maiquetía, cómo fue desnudada completamente, cómo le sacaron la medicación. Cómo le sacaron la medicación. Creo que fue público. Está en Argentina la chica. Sí. Entonces, eso es algo que el miedo, mira, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y parapoliciales que existen en Venezuela están al servicio del delito, están al servicio de la extorsión, están al servicio del secuestro. Si a alguna persona le consiguen o simplemente le consiguen una imagen de María Corina, un mensaje político. Recientemente hace un mes, tuvimos una señora de 70 años. Díganme ustedes qué puede hacer una señora de 70 años o qué daño le puede hacer el régimen. Esta señora fue detenida simplemente por un mensaje que envió a un grupo de WhatsApp. Y si lo llevo un poco más al Uruguay, ¿no? Porque un poco Ángel ya lo comentaba, ¿no? El tema de la gente que opina desde Uruguay. ¿Ustedes qué les gustaría ver de los uruguayos? O sea, porque acá realmente hay una duda, ¿no? De que hay uruguayos que lo que dicen es lo mejor que podemos hacer por Venezuela en este momento es estar en contra de la intervención estadounidense porque van a quedarse con todo el petróleo. La soberanía. Claro, la soberanía, esa es una postura. Hay otros uruguayos que dicen, no, lo que tenemos que hacer ahora es apoyar la intervención de Estados Unidos y con eso intentar hacer fuerza para que caiga la dictadura en Venezuela. ¿Qué les parece que el uruguayo puede hacer para contribuir a esto? Bueno, muy bien, llevándolo al terreno más social, ¿no? Porque ahí lo ideológico pesa, ¿no? El uruguayo de izquierda no piensa lo mismo que el uruguayo de derecha. Toda una postura de acuerdo. Yo creo que igual está vendido como un blanco-negro igual, ¿no? Absolutamente. Y como todo en la vida, como todos los sistemas sociales, la gran mayoría está en el centro, ¿no? Eso no es tampoco la gran adivinanza, ¿no? Yo creo que hay dos burbujas. Está como la gran burbuja de la gente de a pie, y está después la pequeña burbuja del sistema político, de la élite política, de los formadores de opinión, que tienen una opinión como más nítida sobre los temas, ¿no? Yo me quedo con la primera, porque tú sales a la calle, hoy me pasó, hoy justo estaba con mi señora haciendo unas diligencias, entramos a un almacén a comprar algo y la señora, cuando nos escucha la tonada, nos pregunta, venezolano, sí, ¿y cómo se siente? La señora con una sonrisa. Nosotros, bueno, hay esperanza, va a salir todo bien, etcétera. Esa es la opinión promedio de cualquier uruguayo, de izquierda, de derecha, de lo que sea. Porque conozco, bueno, ya con 10 años aquí, si uno no conoce a una gente, estamos acabados, ¿no? Conozco mucha gente de todo el espectro político, ciudadano a pie, que está indignado por lo que pasa. Incluso está indignado cuando determinado partido político toma una postura así como que, bueno, vamos a esperar que el Centro Carter y la ONU a ver los resultados. Viene el Centro Carter y la ONU y dice que hubo tremendo robo. Bueno, vamos a esperar que, no sé, que llegue Papá Noel. No, viejo. O sea, la gente se indigna. Yo creo que eso pasa factura. De hecho, lo vemos cada tanto en estas elecciones presidenciales y en las anteriores estuvo el tema de Venezuela y no en balde. Hoy hay una razón, digamos, que todos los uruguayos la tienen muy fresca. Y es ese vínculo que hubo con Venezuela durante la dictadura en Uruguay, ¿no? Y que muchos uruguayos que vivieron la dictadura ven las atrocidades que están haciendo la de Venezuela durante tanto tiempo, tan prolongado, y empatiza con eso. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué esperamos de los uruguayos? Yo creo que lo que está haciendo la sociedad uruguaya está perfecto, hay una solidaridad de verdad. O sea, tú sales, ahora si yo salgo, me encuentro un cuidacoche, me va a preguntar sobre el tema de Venezuela, te vi en el programa y me va a decir, estoy de acuerdo, aquello, lo otro, etcétera. Porque la gente de a pie no está haciendo ese análisis que si el petróleo 1, carguero 1, que si carguero 2, que si carguero 3, está diciendo, viejo, menos mal que saliste de este cáncer. Vamos arriba, que vamos a seguir empujando para que salgan de este tema y vuelvan a tener su país. Porque la gente de a pie entiende que lo que nosotros perdimos fue nada más y menos que nuestro país. Vos decís que hay una diferencia entre el uruguayo promedio y el uruguayo político. Brutal. Una diferencia no más o menos. Brutal. ¿Y el uruguayo político cómo lo ven? Mira, yo primero te voy a contestar tal cual lo que dice Ángel. Yo que tengo un poco más exposición, he tenido más exposición en el último tiempo con todo lo que viene pasando.
y te digo que en la calle todo el uruguayo que se me acerca es a darnos fuerza, a solidarizarse. O sea, el grueso de lo que tú te vas encontrando en la calle, y como te digo, en el caso de Ángel, porque él habló, en el caso mío, porque he sido un poco más expuesto en medios. Se acercan, me preguntan, estamos con ustedes, lo estamos apoyando, y gente inclusive que me dice, bueno, mira, yo voto por el frente, pero yo estoy también a favor de ustedes, yo estoy en contra de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo en eso. Y en el aspecto político hay algo muy delicado, fíjate. Y de hecho, lo tengo que denunciar porque hay algo muy delicado. Desde el día 3 y el día 4, lo que hemos notado es que hay fuerzas que están financiando la compra inclusive de material publicitario, banderines y cosas, para que las salgan a protestar. Y tú ves en esas protestas en contra de Donald Trump y no hay un venezolano. ¿Pero de qué fuerzas hablas? Lamentablemente yo no te puedo decir quiénes son específicamente, pero bueno. ¿Pero a quién responden? Lamentablemente los que más están alzando la voz es el PIT-CNT, y me he dado cuenta. Recientemente estuvieron en la Embajada de Venezuela apoyando a los encargados del consulado, que hay que entender que el consulado, con todo este escenario político que existe desde el año 2024, el consulado fue abierto para prestar servicio a los venezolanos, y es un convenio que se firmó con la Cancillería uruguaya. O sea, el consulado no está abierto para hacer político partidismo, para hacer eventos políticos, para hacer foros. No, el consulado está abierto para hacer servicio a los venezolanos. Pero vos decís que hay un apoyo que trasciende lo ideológico. No, está dentro. Yo no sé si está. Hablaste de financiación. Claro. Yo no sé, sí, hay financiación. Más allá del apoyo. Es evidente, porque por lo menos el día 3, el día 4, yo quiero que ustedes me expliquen la cantidad de banderines que comenzaron a surgir en la mano de esta gente. ¿Quién los imprime? ¿Quién los paga? ¿Quién financia la cantidad de cosas a full color que están pegando a las paredes con la bandera de Palestina, la bandera de Venezuela, con mensajes en contra de Venezuela? Eso lo paga alguien. O sea, yo simplemente, es sencillo. Toda la ciudad la han minado de todas estas calcomanías. Los banderines surgieron de manera rápida entre el día 3 y el día 4. Perdón, ¿De Ángel, dónde salieron? ¿Percibiste lo mismo? Hace rato. Mira, nosotros tenemos mucho tiempo protestando. Yo desde que llegué a Uruguay 2015 hemos hecho un montón de protestas, movilizaciones, etcétera. Y de repente, de la nada, pum, por el centro aparecieron unas banderas de Venezuela, Yankee Go Home, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿y dónde estaba esta gente cuando están matando a este montón de personas? A ver, en 2015 la oposición ganó la Asamblea Nacional. ¿Recuerdan ese dato? Capaz que el ciudadano común no lo recuerda, pero en 2015 hubo elecciones parlamentarias. No, mucho antes. Mucho antes, 2015. Hubo elecciones parlamentarias, la oposición fue a la elección, ganó con un 52 y pico %, y el chavismo destituye a 3 diputados opositores porque se les cantó básicamente, porque no había razones reales para destituirlo, ¿no? Desde ahí, ese momento, se da un quiebre muy importante en Venezuela, porque ahí pasamos básicamente de tener un autoritarismo con competencias más o menos limpias a un autoritarismo que no reconoce el resultado de las competencias, de esa competencia electoral. Y a partir de ese momento, la represión fue subiendo, pero cosa interesante, ¿no? Los comunicados de fuerzas vinculadas al chavismo fueron más bien dedicados a matizar y matizar y matizar y matizar eso. Hace muy poquito, mira, si no me equivoco, fue el 2 de diciembre o el 3 de diciembre, googleenlo, hubo un evento en la Embajada venezolana donde participó un miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que yo dije, epa, ya va. Teóricamente, para afinar el detalle que mencionó Gustavo, las misiones diplomáticas en un país no tienen que estar haciendo política interna, ¿no? Entonces, eso lo sabemos todos, estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué hace una persona de un partido político en Uruguay participando en un evento sobre la conspiración comunicacional contra Venezuela, etcétera, etcétera? Bueno, cosas así pasan. Coincide con que comenzamos a ver las banderas de Venezuela en todos lados, pero no la bandera de Venezuela diciendo, tenemos 806 presos políticos. No, banderas que dicen Yankee Go Home. Exactamente. Hay un montón de mujeres que han sido violadas en las cárceles del régimen por temas políticos, por militares, etc. Hay gente que ha sido secuestrada, hay gente desaparecida. No, nada de eso. Entonces pareciera, yo sé que las comparaciones suenan odiosas, pero pareciera que el grito de desaparecidos en un lugar es válido, pero para los otros desaparecidos no, aquellos desaparecidos son de segundo, de tercero o de quinta, aquellos desaparecidos no existen. O sea, que hay un doble discurso. Exactamente, hermano, que es algo que duele porque esto excede el tema teórico. Mira que uno se esfuerza por buscar palabras, formas, modos neutrales, por bajarle dos a las pasiones, por ser de una manera más pedagógico con explicar, bueno, está pasando por... Pero llega un momento donde uno dice, viejo,
¿no? Hablamos recién de la teórica de comunicación que puede llegar a tener Trump con Delcy Rodríguez. Ahora, dentro de la hipótesis, Trump habló de una posibilidad de un segundo ataque. ¿Eso no lo tienen, digamos, no lo están cotizando como una posibilidad? Bueno, de hecho, que Trump hoy, pueda hacer una segunda intervención Hoy el armada? presidente Trump, por lo que vi rápidamente, porque también fue hace unos minutos, pareciera que todo ocurrió hace unos minutos, era amenazando directamente a Diosdado Cabello, que es un tipo absolutamente despreciable, que dentro del chavismo, para que tengan una idea, el chavismo tiene 5 cabezas importantes, ¿no? Nicolás Maduro, que ya no está, Diosdado Cabello, que es el ministro Interior y encargado como de la represión, de las fuerzas policiales, de las cárceles y de un vínculo también con parte del ejército, la inteligencia, etc. Después está Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, que es la cabeza del ejército. Y después está Delcy Jorge Rodríguez, encargado del Parlamento, y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, ahora vicepresidenta encargada. Atento con esto, que en nuestra Constitución no existe la figura de vicepresidente encargado. Existe un vicepresidente interino que en todo caso tiene que convocar elecciones. El chavismo, una vez más, haciendo cualquier cosa con la Constitución, nombra una figura que no existe para cuidarle la silla a Maduro hasta nuevo aviso. Hubo una amenaza a Diosdado Cabello ahora, que es como que la figura 2 más fuerte del chavismo y la que está más vinculada a desaparición de personas, presos políticos, etc. ¿Puede pasar algo más con eso? Y bueno, la verdad que todo el mundo te decía en diciembre, no, Estados Unidos no va a entrar en Venezuela, olvídate de eso, cerremos las persianas, y de repente el 3 en la madrugada explotaron todos los teléfonos por la noticia. Y tú dirás, ¿ustedes quieren que pase eso? No, viejo, nadie quiere que pase eso. Nadie en su sano juicio quiere que pase eso. Ahora, ¿dónde estaban las instituciones de derechos humanos, la ONU, la OEA, los gobiernos del mundo, los gobiernos del barrio, para presionar al chavismo cuando hizo atrocidad tras atrocidad, cuando se robó una elección en vivo y directo en la cara de todos nosotros? ¿Dónde estaba todo el que tenía que presionar o poner su granito de arena para no llegar a donde llegamos? Entonces uno escucha a la élite nuevamente, a la burbuja pequeña, diciéndote, no, hay que resolver todo de forma pacífica, no hay que alentar los demonios, hay que ver cómo no llegamos a la guerra civil. Si la guerra civil lamentablemente ya está planteada, y no es una pelea igual, porque la oposición nunca tuvo armamento, siempre fue el chavismo quien tuvo las armas. Entonces, en una guerra civil desigual, ¿qué haces? ¿Cómo se soluciona esto? Porque todo el mundo te dice en la calle, no, mira, no te puedo decir cómo se soluciona, pero te puedo decir lo que no debes hacer. Si es una papa la vida, ¿no? Bueno, quiero retomar nada más, obvio que es futurología, pero lo que planteaba Jorge también de esa hipótesis, que sería tristísimo que termine así, ¿no? Pero ¿cómo ves esta salida? ¿Qué camino ves que puede tomar esta negociación? Insisto, es futurología porque nadie lo sabe, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar acá en adelante? Yo no lo sé. Yo creo que lo honesto es decir eso, porque los medios están saturados de analistas que llegan y te dicen... Va a pasar esto, esto y esto. Claro. Te sacan un gráfico de ChatGPT y te explican la vida. Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. En ese sentido, yo creo que contra todo lo que se plantea, yo tengo una idea, esto no es una hipótesis, es más como una tesis de cómo la oposición puede aprovechar todo esto. Contracorriente, yo diría que es bueno que la oposición no esté vinculada en todo este berenjenal que está pasando en Venezuela. A mí, desde mi punto de vista, a mí me parece que está muy bien que la oposición no esté vinculada a eso. ¿Por qué? Número uno, el chavismo toda la vida ha dicho, no, ustedes lacayos del imperio, pagados por la CIA, etcétera, etcétera. Y de repente viene el presidente Trump, genera esta situación, esta extracción, y dice, mira que yo no tuve nada que ver con la oposición, inclusive la líder de la oposición me parece que no tiene el respeto a ustedes, esto lo dirijo yo. Pero la misma Corina Machado cuando dice, tengo que dar el premio Nobel de la Paz, pero son dos cosas diferentes, porque por un lado está lo operativo, donde la oposición no tuvo absolutamente nada que ver, ¿verdad? Y por otro lado está el deseo expreso político de la dirigencia de la oposición, decir, mira, nosotros necesitamos tener los mejores vínculos con ustedes, porque sin ustedes nosotros no salimos de este problema. ¿Qué puede pasar? Yo lo pienso en términos de la oposición democrática. A mí me parece que esto es una tremenda oportunidad para que la oposición aproveche, mientras el chavismo está todos los días trastabillando y dando problemas en sus pasos, para organizarse, para presionar cada vez más para que liberen. Ahí pueden ayudar los países progresistas, por cierto, los gobiernos progresistas, perdón. Pueden ayudar a exigir que liberen los presos. La liberación de esos presos puede ayudar a que se refloten esos partidos políticos, puede ayudar a que la movilización social vuelva a organizarse y, en consecuencia, ir debilitando esas capas de ese chavismo que todavía existe algún tipo de apoyo al chavismo, desde luego. De hecho, los propios resultados que sacaron las actas decía que había un 30% y pico de apoyo al chavismo, coaccionado, comprado, como quieras, pero hubo cierto apoyo. Es verdad que hay mucho miedo.
desmilitarizar a Venezuela, sacar las armas de Venezuela, sacar a los narcos, a los mineros, la guerrilla, el montón de crimen organizado que está allá adentro, no es tarea fácil. No veamos esto con el prisma de las dictaduras de los 70 y los 80 porque no se parecen nada. Ángel Arellano, Gustavo Becerra, gracias por estos minutos, gracias por estar acá. Esperemos volver a verlos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. También. La verdad que un placer para nosotros y para Venezuela tener esta ventana con ustedes. Un placer. Bueno, ¿les parece que nos vayamos a una tanda? Seguramente hayan mandado algún videito con algún chiste. Podemos encontrar. Vamos de humor el verano. Claro. No, porque al final... Tanda y terminamos, dale. Me gusta lo que grita la mesa de al lado, es espectacular. Bueno, 23 en punto. ¿Cómo pasaste? Mirá, me gustó tanto que voy a venir mañana. Espectacular, me encanta. Sí. ¿Pasado? Probable también. Sí, la verdad, digo, no tengo nada que hacer hasta Mirá, ahora. Firmá acá. Bueno, Firmá de este lado que está en blanco, así después nosotros ponemos lo que queremos. ¿Para qué voy a añadir algunos ceros? Espectacular. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. ¿Querés decir algo? Nosotros tenemos una ronda preciosa. Podés decir tu Instagram, chivos, mandarle un saludo a alguien. Jorge generalmente manda saludos y no chivos, pero lo que quieras. Raco, yo le dije Sofi, pero le quería contar. No, le quería contar. Para mí no sabía. Un placer ser parte de Polémica de Bar. Si quieres seguirme en mis redes sociales, @CristianFonte, todas las redes sociales que encuentren por allí. Y estoy en condiciones de decir que mañana en Subrayado vamos a tener, además de noticias de carnaval, sí, señor, una entrevista internacional más. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿A quién? Perdón. Bueno, una figura, digamos que estamos hablando de una nominada a los Globos de Oro y muy posible nominada a los próximos Oscar. La señorita Kate Hudson va a estar conversando con su servidor. No costó nada sacarle el nombre. No. Se empecé a vender, ya está. La hija de otra leyenda como Goldie Hawn. Hacete el difícil un poco. No, nada. Todo para ustedes. Ahora sí, Sofi. Quiero invitar a Pablo Cancela, que dice que nunca traigo comida, a que si se da una vueltita por Punta del Diablo, vaya al boteco del Diablo, hace una vuelta, que lo invitamos a cenar, así que ustedes si andan en... Sí, lo invitamos a cenar. Y mi comida en algún momento vendrá. Y bueno, y hoy para los que andan por la capital son las llamadas de San Baltasar, el 6 de enero. Isla de Flores. Noches lindas y las hay, así que Isla de Flores está candente. Nos vemos ahí en un ratito. Sí, voy a mandar un saludo para vos. No te conozco, no sé tu nombre. ¿Qué pasó? Íbamos en el ómnibus, me bajé, te bajaste y me dijiste, no lo pelees a Julio hoy. No, porque Julio por un tiempito no lo voy a poder pelear, pero en breve cuando venga hago el esfuerzo. ¿Por qué no se van a cruzar? Cuando vos te vayas con el video. ¿Querés que le deje algo dicho? Sí, después te anoto todo. Si se cruza, se van a cruzar, creo. ¿Vos qué querés decir? Yo les mando un saludo, lo que les digo es que si quieren mañana a la misma hora pueden volver a entrar en este bar, el bar más lindo del país, acá en el 10. ¡El Canal!